Atento, Metro Móvil 3. Proveedor, ¿cuál es tu voz? Atento, Petrolera Móvil 3. ¿Con Claudio eso? Con Claudio, con el Petrolero 16, le dijeron que cuando pudiera pasar a Petrolera la madre estuvo, al parecer está sin operador, con autorizar. ¿Qué comida, verdad? Atento, Metro Móvil 3. Movilidad en 2.6 metros. Productor de la... ¿Qué balcó? ¿Qué onda en ganar por acá? ¿Se balcó? ¿Que te falta mucho llegar al sector? El 3075, ya voy ahí, a vos te llegar la petrolera 10 y ahí bajo allá. Además los 3000 ahí, ahí en la sala de... cuando se la reunión. Vale, 3100, ahí nos pusimos. Proveedor de la Unión TX. Proveedor Móvil 3. Volvemos a meter el ingreso con la 7D42 de CTI. Atento, Coleguita de 360. Con petición de ingreso de la capítulo a CTI 42 con reconversión. Vale, Luis, voy a retirar a camiseta por la Llamaria y me voy. Ok, hemos regresado al ingreso y el destino de la unidad plaza primaria con precaución. Llegando 360. Power up. Phone connected. La unidad 253 tenía motor parqueado y salgo para la calle. Sí, un poquito. Ya se queda por ahí un valor. Gobierno puso mucho foco en el tema dólar, ¿no? En cómo empezar con una flotación administrada, distintas definiciones sobre esto, pero hoy no hubo mucha suerte. El principal ofertante de dólares fue otra vez el Banco Central, que volvió a perder reservas, creo que 140 millones de dólares y 300 durante la semana. ¿Por qué no es tan difícil encontrar esa solución para el tema dólar en Argentina? Porque muchos de los economistas que vos ves no son parte de la solución, son parte del problema. Absolutamente. De hecho, vos hace unos minutos mencionaste el caso de Daniel Heyman, que es quien los asesora, hablando de la restricción externa. ¿Y qué es la restricción externa? La restricción externa es, en el fondo, un exceso de demanda de divisas. ¿Sí? Digamos, en el sentido de que vos querés estimular la actividad económica con gasto público, que lo financiás con emisión monetaria, y eso te genera un aumento de las importaciones y en algún momento te quedás sin financiamiento. Sí. Claro, pero eso tiene un supuesto atrás, que es que los precios son fijos. Ajá. Por lo tanto, en realidad, aquellos que afirman o hablan del problema de la restricción externa son parte del problema. Porque en un mercado libre no hay exceso de demanda. Justamente las condiciones de un mercado libre es que justamente se vacía. A ver, no entiendo eso. ¿Un mercado libre cuál sería? ¿Cómo sería si la Argentina Es tuviera que, un mercado digamos, libre? y el ¿Cómo tipo de funciona? cambio sería libre. Ujú. Entonces, en
realidad la restricción externa existe porque vos restringís el mercado de divisas. Es decir, que vos lo que estás diciendo, que es una pregunta que en algún momento se la plantea a otro economista aquí en la pregunta, es que hay dólares pero no circulan libremente porque no hay una libre valoración del precio de ese dólar. Exactamente. El problema es, vos lo señalabas muy bien, a ver, los sojeros reciben recibían uno de 52, ahora van a recibir uno de 54. Y el paralelo oscila entre el blue, entre 150 y 153. Entonces, te das cuenta que evidentemente a ese precio nadie va a querer ofrecer y todo el mundo va a querer demandar. Entonces, si a eso vos lo llamás restricción externa, es una cargada. O sea, verdaderamente hay algunos conceptos que deberían ya ser erradicados, pero En Chile tenemos Javier Milei, que se llama Axel Kaiser, un viejo que sabe mucho, sumamente claro con el tema, como Javier Milei en Argentina. Dos pedazos de personas muy sabios, muy conocedores del tema. Desafortunadamente, cuando se llega a fondo, se toca a fondo, o vislumbra uno que va a tocar fondo, se produce esto. Salen, puedo decir caudillo, si es que cae la palabra. Pero sí viejos con una visión muy amplia, muy inteligente, muy sabia. El pueblo nos cegamos por sentimiento, no por razón. Qué terrible, güey. Qué terrible, digo yo. adhiriendo a conceptos de economía que verdaderamente son perimidos y que son parte del problema. Es decir, cuando vos te encontrás ahí a la señora Marcó del Pont, al señor Culfas, digo, a la señora Cecilia Todesca, digo, son parte del problema, no son parte de la solución. Pero me interesa entender claramente esta idea de que la idea del concepto de restricción externa está muy instalado, como decir, lo hemos aprendido, parece muy racional la idea de que Argentina no puede producir esa moneda, de manera que no la puede imprimir esa moneda, de manera que la única posibilidad de tener dólares es exportando para obtener que los pagos sean en dólares, por supuesto, para poder al mismo tiempo comprar las maquinarias necesarias para que vienen importadas y el precio en dólar para producir cada vez más. Pero si el estatismo mata un país. No, así es. Porque si el problema es que a vos te faltan dólares, ponerle impuestos a las exportaciones es pegarte un tiro en el pie. Correcto. Es decir, son unos incoherentes. Entonces el problema no es la restricción externa, sino ponerle impuestos a las exportaciones. En realidad es más complicado. Hay una cuestión mucho más que ya entra en el terreno de la moral. De la moral. Claro, sí, y esto es un punto no trivial porque los valores morales a los que abraza una sociedad derivan instituciones y esas instituciones impactan sobre el crecimiento. Entonces, ¿cuál es el problema moral? La realidad es que hay un gasto público desbordado, ¿sí? Digamos, hay una idea, digamos, propia de la barbarie, que es la idea de la justicia social, que, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Suponete que tenés un ingreso de 100. Sí. Alguien gana 80 y alguien gana 20. O sea, porque la distribución es parte misma del proceso de producción. Entonces la distribución son dos caras de la misma moneda. ¿Qué es lo que pasa? Si vos decís, vamos a redistribuir ingresos para igualar, ¿qué pasa? Si llevas a los dos a 50, el que produce 80 dice, ¿para qué voy a producir 80 si me van a sacar 30? Andrea, por ¿Okay? acá. Digamos, entonces, ¿qué termina pasando? Producís 70, o sea, se cae la producción. Pero los Acá, impuestos no son también una manera de... Los impuestos, no es lo una único forma que hacen- moral de solidaridad social. no, digo, son absolutamente inmorales, porque digo, justamente los pagás a la fuerza, por eso se llaman impuestos, si no, digo, tendrían otro nombre. Correcto. Entonces, de hecho, derivan de la esclavitud los impuestos. De hecho, la esclavitud, ¿qué es? Es un impuesto al 100%. Entonces, la otra alternativa Ya le dan es que media, vos bueno. quieras, ¿sí?, igualar a todos, hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa? Igualar todos hacia arriba es todos en 80. 80 en este caso sería, en dos individuos sería 160. ¿Cuánto producís? 160. 100. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que estás chocando con una situación que estás generando un estímulo de demanda, ya sea o que lo financiás con endeudamiento o que lo financiás con emisión monetaria. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema tarde o temprano revienta, porque digamos, no lo vas a poder financiar, porque estás viviendo por encima de tus posibilidades, no solo presentes, sino futuras. Entonces, digamos, eso termina estallando. Es decir, por eso Argentina es el máximo defaulteador de la historia moderna, digo, lo pasó a Ecuador, es
digamos, un país que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13-0 a la moneda, le podríamos quitar un par más, ¿sí? Digamos, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. ¿Por qué? Porque siempre el mecanismo es el mismo. ¿Cuál es? Digamos, un intento de generar Sacarle la plata a la gente. redistributiva desde el gasto público. Lo mencionaste con la señora Marco del Pot, otra persona que es parte del problema. Sí, recordemos que ella fue la inventora del cepo en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Qué terrible, weón. Y entonces, en ese, digamos, vos vivís generando un desequilibrio fiscal monstruoso. Se cree una Que abeja, esta la weón. realidad es que cada vez nos hace más pobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como después, al generar el desequilibrio fiscal, al no conseguir el financiamiento, financiarlo con emisión monetaria y querer anclar los precios fijando el tipo de cambio, ¿cuál es el problema? Vos generás un desequilibrio monetario porque la oferta termina siendo más grande que la demanda, tenés un impacto en precios que primero arrancan en el dólar y después le siguen los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no le gusta el efecto, ¿sí?, restringe las libertades individuales para no corregir el desequilibrio macroeconómico. Pero quiero ir desmenuzando esa respuesta que tiene partes muy interesantes. Una de ellas, God bless you. Está buscando vehículos usados coreanos de calidad como Hyundai y Kia. es esta observación que la justicia social es parte de la barbarie, algo así dijiste. Sí, A mirá. ver, ¿qué quiere decir eso? Mira, hay un libro reciente, yo tuve el privilegio de ser comentarista de un nuevo libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente de toda la historia argentina del liberalismo y probablemente uno de los máximos exponentes del habla hispana, digo, Sí. pero históricamente. Tiene un libro que escribió con Gustavo Perechnik que se llama El regreso de la barbarie. O sea, ellos habían hecho uno antes que era Autopsia al socialismo. En este, digamos, exploran el concepto de, digamos, ¿cuál sería la barbarie, no? Digamos, trazando un equivalente con qué. Cuando Con se el fuera un Facundo. equipo de apoyo a la Entonces, raza. ¿cuál era el problema? Era la gente que no tenía educación. Entonces vos educando, integrabas y crecías. Un adelantado, digamos, a Sarmiento, porque Sarmiento en el fondo se adelantó, digamos, a toda la escuela de Chicago, digamos, con Stigler, con Gary Becker y Usagua. Entonces, básicamente, ¿cuál es la nueva barbarie? La nueva barbarie es la justicia social. La justicia social tiene varios problemas. El primero es, yo te hago una pregunta, ¿vos estás a favor del robo? ¿Vos estarías a favor de tratar de modo desigual frente a la ley a alguien? Bien, la justicia social es justamente eso. ¿Por qué? A ver, porque considera que hay dos individuos, a uno le saca por la fuerza, es un robo, y se lo da a otro, con lo cual se está tratando de modo desigual frente a la ley. Es decir, Pura y una verdad, de las weón. cosas que pasa... Es construcción de equidad en una sociedad La equidad desigual. todavía, no, la equidad todavía es más monstruosa. Pero a ver, ¿por qué? No, pero la equidad es todavía Yo más te planteo monstruosa. un pero, argumento Luciana, contrario para... no, está bueno, no, pero está bueno. Pero lo que quiero mencionar es porque ahí, digamos, vos tenés dos conceptos. La redistribución, suponete Yo te pregunto que... esto, No, pero Javier. dame un segundo. Sí. La redistribución, digamos, suponete igualadora. Ahora, con dos individuos es fácil, ¿no? Pero en el caso que haya más individuos, que es lo que se trata de una sociedad, quiere decir que vos, para que haya equidad, le darías a cada uno lo que a vos te parece, con lo cual estarías cayendo, digamos, en lo que es la última de las obras de Hayek, que se llamaba La fatal arrogancia. Vos, para poder hacer eso, deberías tener los policymakers que sean omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. O sea, deberían ser Dios. Es decir, cosa que digo, los actuales funcionarios se lo creen, ¿no? Digo, se creen, Dios, digo, escuchá a la Cecilia Tresca y vas a tener la sensación de que ella se cree casi Dios. Javier, Muy fácil pero a también, ver, Marco del Potro. ¿dónde naciste? En Argentina. ¿En qué barrio? Nací en Palermo Viejo, cuando Palermo Viejo no era un lugar acomodado. Ciudad de Buenos Aires, un barrio de clase media trabajadora, podría ser. A ver, digamos, o sea, si querés ir sobre mi historia personal... sí. No, te cuento. Mi papá trabajaba en un colectivo Bien. y Trabajador. rompiéndose el alma... Bien. ¿sí? Rompiéndose el alma día y noche, trabajando hasta, Bien. digamos, en los feriados, trabajando en Navidad, trabajando en Año Nuevo, ¿sí? Así logró comprarse medio colectivo y después un colectivo y así sucesivamente. O sea, el auténtico sueño americano. Si hubiera aparecido el señor Alberto Fernández y le hubiera, digamos, que desprecia el mérito, le hubiera quitado eso que estaba ganando y, ¿sabes qué? Hubiera quedado estancado permanentemente. Ahora, Javier, un trabajador esforzado de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de clase media trabajadora, logra concretar sus sueños. Ahora, ¿qué pasaría si este padre nace o si este hijo nace en un
condición, que weón. de pobreza. No se trata de condición, se trata de oportunidades. Las oportunidades nos cambian y mejoran las condiciones. Supongamos lo siguiente. No voy a igualar las A ver, condiciones. no, supongamos que uno de los muchachos que está acá detrás de cámara. Pero te quiero preguntarte, es pero que digo, permitime que preguntarte esto, es decir, el Estado, No, digo, pero es que como el mercado es imperfecto, el Estado no el tiene mercado no es obligación, imperfecto, ahí está, digo, ahí es que está el problema. el Estado no tiene alguna obligación de hacerse cargo No. de las desigualdades que el azar determina en No, cada Debe producir persona. oportunidades. Ahí está el punto. A ver, suponete que digamos, yo me siento muy conmovido por la situación de algunos de los chicos que están con la cámara. Entonces a mí, digamos, miro tu situación y me parece profundamente injusta. ¿Vos cómo tomarías que yo saque una 9 milímetros, la ponga en tu cabeza y te diga, dame tu dinero, es para hacer caridad con él? Ah, ¿no? Física, y sino digamos, un consenso. no hay en el consenso. Ahí Congreso, ¿dónde está el consenso? A partir de leyes impositivas. Ah, sí, digamos, o sea, claro, es como, digamos, que el Congreso que vote la suba de impuestos, es como que vos vayas a hablar con tu jefe y le pidas que te baje el sueldo. No existe. ¿No existe qué cosa? No existe, digo, que vos vayas a una negociación Oiga, con tu mira, jefe y le corte pidas de que te baje el memoria, sueldo. Digo, cuando los diputados justamente levantan la mano subiendo los impuestos, lo que está diciendo es, digamos, yo voto para que le bajen el impuesto a la gente. O sea, justamente por eso es una democracia fallida. Entonces, lo primero que hay que entender que digamos, hay varias falacias. Digo, a ver, suponete, digo, la igualdad de oportunidades. A mí me gusta el tenis. Me encanta Federer. ¿Cómo crees que me va a ir si yo voy a jugar con Federer? Me va a aniquilar. Literalmente me va a Me voy a tener que destrozar. cortarle un brazo. Entonces, para que tenga igualdad de oportunidades, ¿qué proponemos? Cortarle un brazo a Federer y medio pedazo a una pierna. Es una aberración. verdad. Es decir, gracias a Dios todos somos todos somos Individuales. distintos. Lo que hace el mercado es dejar de manifiesto quién es mejor y quién es peor. Es decir, es más, te lo voy a hacer. Pero esa definición esencial de quién es mejor y quién es peor en realidad está determinada por el azar del lugar donde naces. No es necesario, eso no es necesariamente cierto, porque hay un montón La de pobreza casos de y la personas riqueza que en un estado nacieron mental. en la extrema pobreza y les fue muy bien, y hay personas que nacieron en una situación muy acomodada y terminaron cayendo. Sí, porque Correcto. cuando vos mirás, en los países, digamos, libres, hay muchísima movilidad. O sea, cuando vos tomás los que era más rico en Estados Unidos al inicio del siglo XX, no son los mismos que eran a mitad del siglo, y digamos, y tampoco los que eran a final del siglo. O sea, hay una movilidad enorme. Es decir, un sistema, digamos, de esas características genera que haya mucha movilidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Aparte, ¿en qué se basa el éxito? Porque eso es lo importante. ¿En qué se basa el éxito? Suavidad de otro planeta. Qué terrible. En el capitalismo, vos, en lo que es el mercado, esto es muy importante. O sea, yo vivo haciéndome un picnic preguntando a la gente, digo, que critica el mercado, digo, ¿qué es el mercado? Es decir, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Ejemplo, vos sos la dueña de esa tableta, ¿sí? Y entonces yo te digo, te la quiero comprar, Luciana. Entonces empezamos una negociación y cuando acordamos una suma de dinero por ese intercambio, eso genera un registro histórico que se llama precio. El precio es una señal que se transmite al sistema donde los agentes se coordinan, o sea, algunos serán compradores, otros serán vendedores. Y si hay discrepancia entre oferta y demanda, digamos, cambiarán los precios. Entonces, cuando vos te empezás a meter con la propiedad, ¿sí? Que es el eje central de la intervención del Estado, es meterse con el derecho de propiedad en mayor o menor medida, lo que empezás a hacer es contaminar la señal de precio. Un Estado que funciona también protege el derecho de propiedad, ¿no? Depende de qué tipo de Estado definas. O sea, por ejemplo, los liberales tenemos distintas definiciones. O sea, hay liberales clásicos, hay liberales, digamos, libertarios minarquistas, que solamente consideran la existencia del Estado para seguridad y justicia, y los hay anarquistas. O sea, yo filosóficamente, o sea, normativamente soy anarquista, en términos positivos, en términos prácticos soy minarquista. Quiero volver al ejemplo del fútbol porque me parece revelador en relación a este tema de la meritocracia que se ha instalado a partir de los comentarios del presidente Alberto Fernández, de cuestionar la idea de mérito, que tuvo una especie de repercusión en palabras del Papa también. Otro que es parte del problema. Hay una idea de que hay un espejo o hay una relación entre la meritocracia y el capitalismo. Ahora, el ejemplo del fútbol no
tiene un problema, que es que el fútbol no es un aspecto esencial de un servicio esencial. Si pensamos en, por ejemplo, pero ¿por qué saber ese problema, Luciana? ¿Pero por qué te dices que es esencial? Me dejaste ¿Pero cuál es el detalle de que es saber esencial? jugar al fútbol y saber leer y escribir, parece que hay una diferencia de esencialidad importante. A ver, yo digo, Entonces, a ver, ¿querés pero buscar digamos, o sea, atención puede a haber, esta a ver, pero Messi de repente, digamos, te puede gustar si lee o no, digo, no sé cómo lee, pero, digamos, ¿me entendés? O sea, ese es el concepto de mercado, satisface a millones de seres humanos. De 13 a 14, todos los trenes de 13 a 14 en el 31:40. Así que los que vayan subiendo ya a descargar, empiezan a preparar para ir a colación. Yo voy a sacar a la bala 6-6. Copiado unidad 245. Copiado el 312, está conectado el dato. Don Hernán, yo estoy casi llegando a la rampa, me devuelvo entonces. No, baje cargando. Alcanzamos. Yo voy a ir a buscar el palero para sacarlo a la 1. Extraordinario, ahí está el dato, está copiado fuerte el dato. Está copiado el 237. Copiado el 241. Ya, escuchamos muchachos. Y después, en el retorno muchachos, para que tengan, Por lo ejemplo, tengan ahí en la medida. A la vuelta volvemos a la pala 7.5 y a la pala 6.7. Vamos a armar las dos palas nosotros y ocupamos la pala 6.7 y 7.5. Está copiado el 236. Copiado el dato. Está copiado 339. Operador 6 móvil 10. Está copiado 237. O sea, yo, pero la fíjate, pregunta que te quiero no, hacer pero es pregunta esta. que esos derechos alguien los tiene que pagar. Bueno, la pregunta... Entonces, si alguien lo tiene que pagar, digamos, el punto es, ¿quién lo paga? Bueno. Es decir, entonces, Buenas digamos, tardes, y si vos ingreso estás obligando por que la alguien N42 sí lo pague a de punta de pistola, eso está mal, moralmente está mal. Está mal, digamos, robarle a alguien para dárselo a otro. ¿Y quién define que es esencial? ¿Quién define que es la canasta básica de alimentos? ¿Quién es el que define la vivienda esencial? Javier, consideramos que educar a la población en el Sarmiento, en el ejemplo sarmientino que vos señalaste como una especie de vanguardia liberal, Sí, pero digo, no la después, educación pero pública gratuita, no, pero es que la educación pública se era un tema convirtió, clave. no, la educación pública se convirtió parte del problema, porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Pero eso es otro Así tema. es. Yo quiero No, ¿cómo preguntarte, no? Es que lo no que es quiero otro tema, preguntar Luciana, es, es que ese es el punto central, ¿sabes por qué? Porque la educación pública hoy es una maquinaria que lava cerebros y que forma a la gente en las ideas socialistas cuyos valores de fondo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el odio, el robo, y eso se traduce en un conjunto de instituciones nefastas que han hecho que de ser el país más rico del mundo, hoy seamos 70 y en caída. Martín Migoya, el creador de Globan, uno de los fundadores de Globan, es un egresado de la Universidad de La Plata. Bueno, la vida, Martín digo, Humarán, de la Universidad de ¿pero La qué Plata. tiene que ver? Bueno, Bueno, digo, digamos, o sea, pero, a ver, y eso amerita, digamos, que, digamos, o sea, la educación pública se haya convertido en una máquina, digamos, de generar cerebro marxista, digamos, que nos empobrece. Digo, la evidencia empírica es, digamos, demoledora respecto al caso argentino. O sea, estamos cada vez peor. Es decir, las ideas, justamente, digamos, por ejemplo, que impulsan la señora Marco del Pon, Culfas, ¿sí? Digamos, no son muy distintas de las que salen de cualquier universidad un pública. hombre educado puede escuchar y dejar que le pregunten. Sí, yo te estoy Esa es escuchando. la pregunta. Lo que pasa es que yo, digamos, ya conozco la lógica de las preguntas y me adelanto. Bueno, lamento ser tan previsible. Mi pregunta es... No es porque digo, tu cosa es un problema de entrenamiento mío. No, mi pregunta es esta. En una necesidad esencial de la sociedad, como por ejemplo educar, ¿sí? Pero es que ese es el Educar punto. ¿Quién ante define como esencial? Bueno, porque en el modelo sarmientino que vos alabaste, eso es clave para Pero, el digamos, progreso o sea, de las naciones. No, pero a ver, digamos, o sea, una cosa es el concepto, digamos, de educación que tenía Sarmiento y otra es el que, digamos, vino después. Javier decía, me quedó resonando esta idea de que el impuesto es un robo, planteas vos. Ya no sé, no, güey. Hay quienes sostienen que la propiedad privada es un robo. Maldito Estado, un robo, güey. Bueno, yo, Parásito de digamos, porquería, güey. adhiriendo la línea de Locke, digamos, para mí los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. De hecho, la primera propiedad
cambió todo. Antes unos pocos podían ver películas, viajar. ¿Qué es esto? Es justamente tu cuerpo y vos sos dueña del fruto de tu trabajo. Y es así donde después el sistema, digamos, se va construyendo. Pero es más, o sea, yo te lo puedo plantear con un ejemplo, porque los impuestos son un robo. Suponete que viene tu vecino y te dice: Luciana, dame el 50% de tus ingresos. Y vos le decís que no. ¿Me habéis visto las Viene que al te otro día un papel que dice que le tenés que dar el 50% de los ingresos. Lo primero que vos le vas a preguntar es: ¿y quién dice eso? Ah, yo. O sea que de vuelta lo sacás a patadas. ¿Qué pasa si al otro día viene con Shaquille O'Neal? Ahí estoy demostrando que tengo mis años. Bueno, con LeBron James, con un bate de béisbol, golpeando así, dice: Luciana, dame el 50% de tus ingresos. Ponele el nombre que quieras, pero es un robo. Es decir, no es Pero hay una voluntario. diferencia entre consensuar una decisión que afecta a la sociedad a través de representantes y robo. Bueno, pero a ver, entonces la pregunta es: ¿quiénes son mis representantes? ¿Qué es la Cámara de Diputados? O sea, un señor como Fernando Iglesias, que cuando le decís que los impuestos son altos te contesta que sos un lloraimpuestos. O sea, ese hombre justamente lo que no es un representante del Pero pueblo. tendrás tus representantes, te sentirás representados por algunos. La verdad, por ninguno. ¿Cómo puede empezar? Por eso digo, Estás en política. y por eso Y mismo. querés en Bueno, algún de momento hecho, ser diputado, por ejemplo. bueno, pero de hecho, digamos, justamente. ¿Vas a estar robándole a la gente si elegís No. los impuestos? Sí, claro, sería un robo, obviamente. Es más, fíjate esto, yo, digamos, voy a renunciar a mi dieta si fuera diputado, así yo no le cuesto un mango al argentino, y además... Entonces el Congreso va a estar formado solo por personas que tienen dinero suficiente. No, digamos, para que las personas que vivir tienen la sin vocación... trabajar. Bueno, a ver, en Suiza funciona así, y a los suizos no le va mal, ¿eh? Entonces te digo que además, vos sabés que la Cámara el Congreso es Honorable Congreso de la Nación, ¿sabés por qué? Porque iban ad honorem. Ujú. Entonces, digo, y además, lo que sí está claro, que yo sí me puedo comprometer de cara a la sociedad, es que jamás en mi vida voy a votar una suba de impuestos. Es decir, antes de hacer eso, prefiero cortarme un brazo. Bien, vamos a un corte y volvemos con más Javier Milei. Última pregunta. Se salvó, Guastita. ¿Qué piso, muchachos? 236, el último para 66. Atento, Irene Vergara. Adentro de Supervisor Norte 17. Adentro de Supervisor Norte 17. Irene Vergara, 808. Más rato me toca estudio. Caballero, buenas tardes, personal de 360, en camioneta GK12. Cuando estoy centrado hacia el turno, voy con hacia el Bull 739. Cuando ando en este camión, me gusta escuchar temas de esta naturaleza. Si bien es cierto, hoy en día no le alcanza el tiempo para leer, pero sí alcanza el tiempo para escuchar. Y bien lo dijo una vez mi viejo, tenemos 2 orejas y una boca. Esto se copió. Tenemos para hablar menos y escuchar más. Es que esperemos un ratito. Tenemos que petrolear porque el cargador va a relevo. No. Pase. Entonces, en mi trabajo me da tiempo para pensar de cosas de esta naturaleza, ¿eh? Política, vida, algo misceláneo. En un trabajo regular, quizá no tendría el tiempo, estaría pensando en hacer más que en pensar o solucionar de acuerdo a los esfuerzos mentales de uno, ¿sí?
So this are I going to try speaking English, where a lot when I'm at drive, I have a time to think about it, anything political, miscellaneous life. That's the way I can find solution. If I had a problem. Checking or checking the fence. If somebody hear me something about it, the travel or live, whatever. I hope speak well. Okay, right now I go to have lunch after the day. Slower. 1 hour lunch. But I don't have lunch. I prefer go to take a rest, sleeping even. Okay, my side, left side, there is a boss, supervisor. Gran contradicción, es una contradicción que los liberales argentinos en general se opongan a la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, por ejemplo, la legalización del aborto. No, porque el liberalismo no solo reconoce 3 derechos, que es el derecho a la vida, y sin la vida no existe ni la libertad ni la propiedad, y porque además el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. No, disculpame, hay una cuestión biológica que tiene que ver con la vida, digamos, o sea, y eso está probado científicamente, arranca en el momento de la concepción. Y como la vida es un continuo, digamos, es un conjunto, si vos querés, cerrado, pero continuo, ¿qué es lo que pasa? Si vos discontinuás en el medio, te morís. Y hay un problema que no hay semana 12 más 1 segundo y semana 12 menos 1 segundo. Si vos le pones una interrupción, digamos, eso es un asesinato y además es un asesinato calificado, agravado por el vínculo. Por lo tanto... No, eso no lo dice la ley en Argentina, es distinta. Bueno, digamos, ¿qué aspecto de la ley? ¿Qué aspecto de la ley? Para no discutir el tema. No, pero ¿cuál es el aspecto de la ley? ¿Te interesa Porque esto? quizás la ley está mal y quizás te vamos a llamar a un referéndum a ver, de última, si no está zanjada hay cierta tendencia del liberalismo argentino en desconocer los derechos de las mujeres. Eso es falso. Es tan falso que el primer caso, digamos, feminista en el mundo, ¿sabes quién fue? Jeremy Bentham, 1750. Es decir, los primeros que peleamos por los derechos de las mujeres hemos sido los liberales. Porque, no, discúlpame, o sea, a ver, los liberales, o sea, quizás, digamos, no sean, digamos, de mi mismo pelaje, pero a lo que voy es lo siguiente, justamente la igualdad ante la ley. O sea, y eso es, digamos, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y ese es uno de los grandes logros del liberalismo. Es decir, que el marxismo cultural haya lavado el cerebro de personas y los haya afectado en la forma de ver las cosas, y que crean que en realidad hay derechos cuando en realidad eso implica las obligaciones de otro, y eso es un trato desigual frente a la ley, y lo que se llama affirmative action. Bueno, digamos, o sea, eso no está bien. El economista Javier Milei en la repregunta. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Extraordinario, Javier. Gracias, Luciano. Extraordinario, Javier Milei. Es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digital. Me lo perdí. Extraordinario, mutilaje. Voy a pasar a enseñar 433. Flor del 735. 735 ya.
voy a dejar al colero al jugador y de vuelvo a la gente listo, por favor. La autopercepción está por encima de cualquier evidencia observable. Uno es lo que siente, uno es lo que se 41, autopercibe. ahí pasamos el Y equipo, quien lo sigue, lo recurre al vemos, conocimiento ahí descargamos científico acá para adelante, negar la autopercepción de un individuo lo sigue, está siendo y el 378, lo mismo, por favor, acá adelante el total. perfecto. Vale, vecino, ¿Qué, güey? ahí está. Jesucristo se autopercibía el Hijo de Dios. Por ende, los izquierdistas deberían dejar de vandalizar iglesias y convertirse ahora mismo al cristianismo. O van a estar negando la identidad autopercibida de alguien y eso sería cometer un delito de odio. En los últimos años hemos sido testigos de una nueva creencia supersticiosa que ha logrado permear en la educación, en la cultura y hasta en las leyes, algo así como el medioevo, pero en pleno siglo XXI. Esta creencia está sustentada por estudios que afirman que un hombre puede ser una mujer, si así lo siente, o un perro, una chiquita de 5 años. Hoy en día hay incluso leyes que amparan y garantizan esta creencia supersticiosa, poniéndola por encima de cualquier tipo de evidencia observable, básicamente, permitiendo de esta forma que si un violador condenado por violar mujeres dice sentirse una mujer, sea recluido en una cárcel de mujeres, o permitiendo también que, por ejemplo, una causa por violencia de género quede sin efecto si el acusado decide sentirse mujer.